De verdad que en mi vida resulta el hecho de que Dios es el que lo busca a uno y se atraviesa en mi camino. Dios les bendiga. Hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre que ha dedicado su vida a servicio al Señor, a predicar su palabra. Nos acompaña nuestro hermano José Merry Jiménez, el pastor de nuestra congregación aquí en Guaymaral. Bienvenido a Llamados, pastor. Es un honor tenerlo con nosotros. Gracias, Daniela, y bueno, una bendición poder estar con ustedes y con todos los que a través de este video puedan recibir bendición de Dios a través de su palabra. Amén. Bueno, en este espacio queremos conocer un poco más de su vida, cómo el Señor hizo esa obra maravillosa y hoy es ese siervo que le sirve a nuestro Dios. Quiero que me cuente inicialmente cómo era su vida antes de conocer al Señor. Bueno, yo me bauticé a los 25 años de edad. Quiere decir que mi vida antes de Cristo fue la de un joven que sin la orientación de la palabra del Señor, pues estaba inmerso en los placeres del mundo, lo que la vida a veces nos ofrece. No tenía una intención de la búsqueda de Dios. De verdad que en mi vida resulta el hecho de que Dios es el que lo busca a uno y se atraviesa en mi camino. Entonces, era un muchacho de fiestas, de borrachera, de amigos, de juerga y de verdad que sin ningún rumbo definido. Bueno, ¿y cómo llegaste a conocer del Señor? ¿Quién fue la persona que te predicó el Evangelio? Bueno, yo le tengo que dar gracias al Señor por el Evangelio que Dios nos transmite a través de la familia. En primera instancia, soy producto de la promesa de Dios a través de mi abuela, la mamá de mi mamá, porque siendo un bebé de días a mí me dio bronconeumonía. No había ya como ninguna actividad médica que pudiera darle solución a mi problema. Mi abuela ora por mí, de esas oraciones que hacen esas abuelas de antaño, esas cristianas de hueso colorado. Y oró al Señor y dijo, Señor, si este niño te sirve para algo, sánalo, si no, llévatelo. Gracias a Dios me sanó. Y claro, pasaron 25 años, a los 20 y tanto, entonces terminé llegando a la ciudad de Ocaña y allí tenía familia que conocía al Señor. A través de ellos, pues Dios fue sembrando semillitas, me llevaban al culto, me invitaba. Pero también fue muy definitivo que Dios tomó mi vida, me sacó de Colombia, me llevó a Venezuela y considero que Él dio sus formas para que directamente Él me acosara a que yo leyera la Biblia. Terminé leyéndome casi toda la Biblia en medio de una situación agreste, difícil, sin dinero, con riesgo de mi vida. Pero el efecto final fue lindo porque a través de la palabra pues pude conocer al Señor. Amén. Bueno, pastor, y en ese proceso que el Señor le permitió vivir, ¿cuál fue el momento que usted dijo, tengo que entregarle mi vida al Señor? Bueno, creo que fueron dos momentos cumbres, uno aquí en Colombia, después de ir a culto, de estar escuchando la palabra, de comprobar el efecto de ella en mi corazón. Y iba al culto, iba a la universidad, me empezaron a pasar cosas, empezaba a darme ganas de culto, y como el que consume. Entonces una dosis, se me acaba la dosis, y que duraba meses de no ir a la iglesia, me daban ganas de volver. Entonces empecé a ver cómo Dios empezó a abrirme el entendimiento, y en una predicación del hermano Sigifredo Caicedo, entendí el propósito del evangelio. Pasé al altar, pero le cuento que no lloré. O sea, pasé porque entendía, pero no había habido un impacto como en mi corazón. Entonces de ahí es donde Dios me toma y me lleva a Venezuela. Y en Venezuela lloré. En Venezuela Dios trató conmigo de una manera profunda. Mi alma se estableció una relación con Él. Tanto que tomé la decisión en definitivo de entregarle mi vida al Señor. Entonces creo que fue un proceso. La salvación es un proceso y fueron varias circunstancias en conjunto. Bueno, cuando te bautizaste en el nombre de Jesús, ¿qué cambió en tu vida? Bueno, pienso que Dios venía haciendo la obra de transformarme, de hacerme morir al pecado, pero me pasaron cosas muy extrañas. Con el llamado a la salvación, también sentí el llamado al ministerio. Entonces, aún no estaba bautizado y ya tenía este deseo de servir a Dios. Desde pronto me bauticé, creo que entonces esa puerta abierta de poder entregarme al Señor como siervo, pues fue trascendente en el cambio de mi vida. Aparte del cambio que produce de ya no estar hundido en el pecado, ahora era tener como una vocación, pero tenía un problema de no haber recibido el Espíritu Santo. Pero aunque no he recibido el Espíritu Santo, movía las sillas, barría el templo. En ese tiempo no había videobeam,
ni las pantallas que hoy tenemos. Entonces yo era el videobeam. Hacía las cartulinas, las carteleras del tabernáculo para el pastor, que es lo que iba a enseñar. Y creo que pasó de una vida, creo que no hay problema de decirlo, de ser una vida inútil a una vida útil, ahora en las manos del Señor. Bueno, pastor, ¿cómo describes tú la voluntad de Dios en tu vida? Bueno, yo describo la voluntad de Dios precisamente a través del llamado. Creo que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Dios manifiesta sus propósitos en la vida de uno. Está en uno atenderlos. Creo que es que el llamado en Dios también es muy fuerte, es muy fuerte. Y así me sucedió a mí, fue tan fuerte. Y quizás también los dolores que había producido en mi corazón una vida sin dirección en el mundo, hizo que cuando le aceptara el llamado al Señor fuera definitivo. El llamado tanto a la salvación como al servicio. Entonces le doy gracias a Dios porque fue una aceptación profunda, no hubo retroceso, no hubo claudicar en pensamientos. ¿Será que sí soy siervo? ¿O será que sí soy hijo? No, creo que cuando me entregué y le acepté el llamado del Señor, me entregué por completo. Y Dios ha sido muy generoso. Pastor, ¿y qué consejo le daría a usted a una persona que hoy está en esa posición, esclavo del mundo, esclavo del pecado, que quizás aún no lo reconoce, pero según lo que Dios le permitió vivir a usted, qué consejo le daría? Yo le aconsejaría que crea lo que Dios dice en relación a que Dios en el Evangelio le transforma a uno la vida definitivamente. El apóstol dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dese la oportunidad de vivir esa transformación. No viva una mistura, sino que abandone del todo lo que había en el mundo y dele plenitud a todo lo que el Evangelio nos brinda. Porque la manera de disfrutar esta vida espiritual es permitiendo que Dios se haga en todo de la vida de uno. Entonces a veces a uno le puede costar soltar cosas, soltar gustos, soltar deseos, pero suéltelos que Dios llena plenamente el corazón. Y la vida en Cristo es la mejor vida que uno puede vivir. Pastor, gracias por acompañarnos en este espacio de llamados. De verdad que nos goza saber y conocer cada día la obra transformadora que hace Dios a través de su palabra en la vida de las personas. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Amén. Dios los bendiga a todos.